Vamos a hacer una introducción, un inicio, ¿sí? Les voy a poner unas frases y ustedes las van a analizar, ¿sí? ¿Qué les pareció a ustedes los textos que visualizaron? Muy interesante. Son pensamientos que los generan muchos artistas, ¿no es cierto? Entonces debemos entender que estos procesos lo único que hacen es darle el valor de ser seres humanos, los individuos, ¿no es cierto? Tener esa sensibilidad. Muchos consideran que la pintura, el dibujo es algo banal, es algo trivial, es algo efímero, es algo que, permítanme decir, no sirve al individuo. Sin embargo, el dibujo, ustedes lo recuerdan bien, es y será el primer lenguaje que usó el ser humano. El dibujo fue el primer lenguaje que utilizó el ser humano. Entonces, desde esa premisa, por favor, no podemos decir que es una manera. ¿Sí? Muy bien. Tanto. ¿Qué nos dice? El hombre ha tenido la necesidad de representar todo lo que le rodea mediante el dibujo, como un medio de expresivo, de orden gráfico o de expresión sentimental, de las emociones, de lo que le gusta, de lo que no le gusta, de lo que le parece bien, de lo que le puede parecer mal, ¿no es cierto? No todos pensamos lo mismo, ni sentimos igual. Para eso está el dibujo, ¿no es cierto? Como medio de expresión, lo dice, medio de expresión. ¿Qué es dibujar? Es representar gráficamente sobre una superficie plana de 2 dimensiones aquello que el ojo percibe en 3 dimensiones. El dibujo es una técnica esencial y elemental en todas las artes plásticas. No olvidar esa frase inicial. El dibujo es una técnica esencial y elemental en todas las artes plásticas. Siempre está presente en una pintura, en la arquitectura, en una escultura, en el diseño gráfico, en el diseño de lo que sea. Siempre partimos con el dibujo, siempre. Hasta cuando ustedes enseñan grafología, ¿no es cierto?, de las letras, ¿qué es? Dibujar, ¿no es cierto? Dibujar. Nada más que eso. ¿Sí? Las técnicas de dibujo dependen del material que empleemos. ¿Sí? Hoy vamos a trabajar con un material muy interesante. Créanme que les va a sorprender. Y el mayormente sorprendido voy a ser yo. ¿Sí? Hablamos del medio seco. En el medio seco tenemos los lápices, ¿sí? Tenemos la pintura al pastel, ¿sí? Tenemos las anginas, las sepias, las cretas, el carboncillo. Considero que deben conocerlos de manera general ustedes, ¿verdad? Algunos de ellos, ¿no es cierto? El medio húmedo, las tintas, las aguadas, los rotuladores que funcionan con agua, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué dice medio húmedo? Usamos agua para dibujar, ¿ya? Pues ahora vamos al concepto de qué es dibujo artístico. Pues nos dice que sirve para expresar las ideas, ya sean filosóficas, ya sean estéticas, ya sean emocionales, ya sean sentimentales del ser humano. Lo que el ser humano mira en su contexto, en la sociedad, ¿cierto? Cómo los seres humanos todos interactúan en la sociedad.
Por ende, está el desarrollo del dibujo como un agente informador de situaciones, ¿no es cierto? De situaciones, muchas situaciones, como ya lo decíamos, buenas, malas, coloquiales, lúdicas, ¿no es cierto? O trágicas, ¿verdad? Listo. Continuamos. Pero aparte del dibujo artístico, también ustedes deben saber que el dibujo aplica hacia otros requerimientos, ¿no es cierto? Tenemos el dibujo técnico, ¿no es cierto? Que se divide en dos partes. En lo geodésico, ¿sí? ¿En dónde se aplica esto? Para dibujar la forma de la Tierra, ¿no es cierto? O la forma de los planetas, ¿no es cierto? Formas esféricas, ¿verdad? Y lo geométrico, que tiene que ver con el dibujo técnico, ¿cierto? Que dibujamos cositas a escala, ¿cierto? Ampliamos o reducimos, ¿cierto? ¿De acuerdo? Y pasamos también al dibujo arquitectónico, que ya lo geométrico nos lleva a lo arquitectónico, ¿cierto? Son las representaciones gráficas lo que hace en un plano, ¿cierto? La fachada de una casa, cómo quiero ver mi casa, cómo quiero edificarla. Entonces, un plano nos informa de cómo va a querer ver usted ese lugar, ¿cierto? O la arquitectura misma de la ciudad, como se ha venido desarrollando a través de los tiempos, ¿cierto? El dibujo mecánico también. El dibujo mecánico que se emplea para representar formas, ¿cierto? Ahora que no sé si han escuchado que dicen tuneemos el carro, que transformemos, entonces se necesita el dibujo técnico, ¿no es cierto?, para ejemplificar y traer a la realidad esa idea que tiene el individuo, ¿no es cierto?, y replicarla en algo tangible que exista, que pase del papel a algo real, ¿no es cierto?, que al estar en el papel ya es real. Elementos del dibujo. ¿Sabían ustedes que hay algunos elementos del dibujo? ¿Conocían? El punto nos dice, el punto es el elemento más básico de la mano. Si nosotros cogemos el lápiz, lo que sea, ¿no es cierto? Cogemos el lápiz y hago este ejercicio, ya se replicó, ¿no es cierto? Un punto. La línea, igual, es el elemento básico del dibujo, que puede separar el segmento de una superficie, un papel. La forma define el objeto que se desea representar, ¿cierto? La proporción, ¿qué tiene que ver la proporción aquí con el dibujo? Muchísimo. Es el tamaño que tiene el elemento o los elementos que usted incluye para hacer su composición, ¿no es cierto? Hacer mimetizada, replicada, ¿verdad? Luego tenemos la perspectiva. ¿Qué tiene que ver la perspectiva con el dibujo? Muchísimo. Si la proporción tiene que ver mucho, la perspectiva igual, porque dice que representa la forma que los objetos hacen cada vez más pequeño a la medida que se alejan o se acercan. De lo más grande a lo más pequeño o de lo pequeño a lo grande, ¿cierto? Jugando con los planos, primer plano, segundo plano, tercer plano, cuarto plano, los planos que sean, ¿sí? Luego vamos al volumen. ¿Qué tiene que ver el volumen? Mucho tiene que ver, porque el elemento que dibujamos tiene que tener no solo su forma, sino que darle, ¿sí?, esa tridimensionalidad, ¿sí? Pasar de lo bidimensional a lo tridimensional, ¿sí?, que se vea por todos sus ángulos. La luz y la sombra, muchísimo tiene que ver la luz y la sombra, porque está vinculado ¿qué?, al volumen del elemento, para crear profundidad, dice, para crearle atmósfera al elemento. La textura, eso tiene que ver con la técnica de los trazos. ¿Cómo usted, con qué forma de trazo va a generar el volumen? ¿Va a generar la sombra? ¿Sí? Va a generar la proporción. ¿Cómo va a ser su trazo? ¿Sí? Luego tenemos
que entender que este proceso nos invita a que disfrutemos del mismo. Entender que en cada uno de nosotros es importante el proceso de creación. ¿Sí? No podemos desvincularnos de estos procesos creativos. Y el dibujo es el inicio introductorio para desarrollar la parte creativa de cada uno de los individuos. ¿Sí? Invitarles a que piensen en él, invitarles a que de alguna manera vayan resolviendo, para que su practicidad en el ejercicio que vamos a desarrollar tengan ese disfrute, tengan esa complacencia personal. ¿Estamos de acuerdo? De mi parte, gracias por escuchar la clase. Ahora sí, vamos a la siguiente parte, que es la práctica. Muchísimas gracias. A ver, ya. Permítame, ya, usted, ya. Listo. La forma correcta, ¿sí? Para dibujo, estos dos deditos. Yo siempre les digo a mis alumnos, claro, vamos a ir de esto a esto, de esto a esto. Pero esto no va a ser de un día para otro, pero sí va a significar que tú recuerdes y digas, el profe me dijo que la forma correcta es esta, entonces tengo que ir practicando, interactuando, ¿no es cierto? La manera correcta, damas y caballeros, es esta. ¿Sí? Entonces vamos a dibujar de esta forma. Con estos deditos se pueden apoyar, o con su puño se pueden apoyar para dibujar. Pero a la larga del proceso, ustedes tienen que aprender a dibujar a mano alzada. El único que tiene que entrar en contacto es esto, con el tablero, con la superficie. Esto se llama dibujo a mano alzada. Ahora yo les invito a que de alguna forma exploren en su imaginario, en nuestra mente, traigan algo personal, no nos vamos a copiar aquí, y repliquen y transfieran su idea a la superficie de la cartulina. ¿Sí? A eso añado el hecho de que se relajen, por favor. Mentalmente respiremos. ¿Nosotros lo inventamos? Sí. Tratemos lo que usted desee. Tratemos de utilizar todo el formato. Tratemos de usar todo el formato. ¿Sí? Usted tiene una hoja muy amplia, aproveche el formato de esa hoja, así como la dama la tiene acá, aproveche. Cada uno de ustedes tiene su formato, aprovechenlo. Aproveche el formato, ¿sí? ¿Ya? Lo que vamos a finiquitar aquí en este proceso es saber desde la posición de ustedes qué les pareció el proceso. Me gustaría mucho saber cómo lo vieron, cómo lo sintieron, qué les pareció el recurso a cada uno de ustedes, su participación, cómo midieron sus capacidades frente a esos recursos. Muy interesante porque
francamente yo primera vez que hago y veo que como machote se puede hacer. Y la práctica es que nos va a ir, uno se va puliendo con la práctica. Como dice el dicho, la práctica hace el maestro. Desarrollamos destrezas, ¿no es cierto? Nuestras destrezas mejoran, nos apropiamos, ¿no es cierto? Ya no estamos muy temerosos, ¿verdad? Dice la usaba el alfabeto. Sí, pero por primera vez que has usado el maestro. La otra vez ya Era la práctica. A ver, ¿usted? Fue muy bonita esta técnica, me gustó mucho. Me da la impresión así como esos pintores de con el pincel hacen así. Qué bonito. Muchas gracias. Picasso, no lo voy a Muy bien. ¿Usted, caballero? Sí, en realidad como es primera vez, en realidad así como la pequeñita empieza, se va poco a poco, en ese momento que la noche muy avanzada, que poco a poco ir moldeando y creando mala imaginación. Y digo que aquí el dibujo, el arte, no es una copia, porque él mismo nace de uno y que la persona lo puede ir calificando y utilizando, eso no es una copia. Y esto es lo que dices, es una esencia de cada persona, no es copia, no la habilidad. La habilidad. Muy bien, gracias. ¿Usted, caballero? ¿Su opinión al respecto? Una técnica para disimular, para estresarse. Ya. Y también como material para enseñar a los estudiantes también que se destresen. No es costoso. Sí, no es costoso. No es costoso. Un material que lo podemos encontrar en el medio. Por ejemplo, en el campo hay unas hojitas de los helechos que tienen en la parte de atrás y tienen color amarillo, un pigmento amarillo. Si después se le sienta ahí, se va a ir. Puede ser una técnica también. Pueden ustedes tomar esas hojitas y coserlas un poquito hasta sacar la esencia ahí. No, o pigmento. sea, la hojita, Directamente, ¿me la hojita entiendes? directamente tiene eso amarillito, se le siente. Yo sí sabía hacer en la escuela. Entonces esa técnica que también se puede aplicar porque es natural. ¿El hecho amarillo? Sí, hay un helecho que percuasa tiernita. No, pero eso es un helecho, tiene como la forma de leche, es pequeñita la forma. No, pues el hecho verde. Sí, pero por la parte de atrás tiene amarillo. Y la sienta se forma, se dibuja la hojita. Y esa es nuestra Listo. técnica. Listo. Solo con agua es agua y leche. Agua y achote. ¿Eso queda por participante? Claro. Perdón. Eso lo queda por participante. Sí, para el compañero que viene. Sí, sí. Me gustaría mucho que tomaran sus trabajos y hacer, en el tablerito y hacernos una foto todos y de mi parte pues yo como les dije inicialmente yo quiero complacido por su participación. Porque de alguna forma, a pesar de que tengamos mucho, sería bueno que innovaran un poquito y vean algunos vegetales del sector que tengan una pigmentación interesante que podría ayudar mucho a aportar, ¿no? Inclusive cuando se trabaja en artística se les pide materiales Sí. y cuando el joven no le trae, qué sé yo, el pincel, ya existe un poquito de inconveniente, pero aquí se puede notar que no es necesario el tanto decir el material, sino más bien el querer trabajar del estudiante. Por ejemplo, la mochita no trajimos nada, diga. Con las intenciones de asistir al curso. Hay una técnica también que trabajan con el lienzo y con un aparatito de metal quemado. Cautín. Bien bonito. Sobre el lienzo, dice. Sobre el lienzo, sobre la tela de lienzo. Sí. Y un aparatito, no recuerdo cómo es el nombre. Cautín. Cautín. Pues
Es interesante, yo tengo Pero es dos. difícil sobre lienzo, no creo, porque usted Tengo sabe dos cuadros. que el lienzo es una tela, Pero los tengo los cuadros. que lo fondean a lienzo. Yo no sé cómo le harían un amiguito, pero